Bueno, buenas tardes, maestro y compañeros del Tecnológico de Iztapalapa 2. Nosotros somos de la carrera de logística y nuestra materia es investigación de operaciones 2. Nosotros vamos a hablar del 3.1, que son conceptos y definiciones de teoría de decisiones. Nuestro equipo está conformado por Castillo Sánchez Naidelín Yatzil, mi compañera Sánchez Rivera Beatriz Naidelín, su servidor Urbano Rivera Luis Andrés y nuestra compañera Guadalupe Teófilo Arlet. Bueno, comenzamos. Muy buen día. Yo les voy a hablar del concepto. La teoría de la decisión se utiliza para abordar problemas complejos que involucran múltiples alternativas, estados de la naturaleza y resultados inciertos de la misma. Dice que la teoría de decisión trata de decisiones, o sea, cursos de acción, con respecto a la naturaleza que se identifican como estados de toda naturaleza. Esto se refiere a una situación donde el resultado, ya sea ganancia o pérdida, de la decisión depende de la acción de otro jugador o de quien la esté implementando. Por ejemplo, si la decisión es de llevar o no paraguas, la ganancia es como llueve o no llueve. Depende de lo que ocurre en la naturaleza. Es importante darse cuenta que en este modelo de ganancia o pérdida concierne solo el tomador de la decisión. Esta condición distingue la teoría de decisión de la teoría de juegos. En la teoría de juegos, ambos jugadores están interesados en el resultado. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nuestra decisión es muy fundamental para poder tomar o poder surgir nuestra idea. Tiene que llevar tanto problemas como todos los efectos que pudieran ocasionar, ya sea bueno o sea malo. También esto nos ayuda a identificar las posibilidades que se puede adaptar como soluciones rápidas o instantáneas para que podamos llevar a cabo nuestro proyecto o nuestra meta y intentar dichos objetivos. A continuación, mi compañero Luis. Bien, la teoría de decisiones también está estrechamente relacionada con el campo de la economía, que es el estudio de cómo los agentes asignan los recursos. Cuando nosotros tenemos un problema y tomamos decisiones, opiniones o acciones, en una empresa tenemos que tener en cuenta todo el material que tenemos disponible. Si no contamos 100% con ese material, esos recursos, esas necesidades, tenemos que invertir en material nuevo para cambiar, sustituir, innovar y mejorar. Entonces necesitamos también saber cuáles son nuestros recursos financieros para poder mejorar nuestras estrategias para tomar una buena decisión. A continuación se presentan algunos conceptos claves de la teoría de decisión en investigación de operaciones. Decisión. Les voy a hablar un poquito de esto. La decisión es la elección que realiza un decisor entre un conjunto de alternativas disponibles. En la investigación de operaciones, las decisiones suelen estar relacionadas con la asignación de recursos, la programación de actividades o la selección de estrategias que pudieran ocasionarse en su momento. Incertidumbre. ¿A qué se refiere este concepto? Dice que se refiere a la falta de conocimiento perfecto sobre las consecuencias de las decisiones en la investigación de operaciones. La incertidumbre se origina en factores como la demanda fluctuante, los costos variables o el comportamiento de los competidores. Esto lo vemos mucho en mercadotecnia. ¿A qué me refiero? Tanto nuestro producto puede tener demanda o tanto no. Tanto puede subir su precio o tan solo sus instrumentos para poder fabricarlo. Esta es una parte muy fundamental de una toma de decisiones que puede cambiar la función o la guía de dicho plan. El riesgo.
Hay que tener mucho cuidado con este tipo. Dice que es la posibilidad de que ocurran resultados negativos como consecuencia de una decisión. En la investigación de operaciones, el riesgo se cuantifica mediante probabilidades o distribuciones de probabilidad. Cuando algo no puede funcionar o puede salir mal, este es su concepto. El valor. Representa la utilidad esperada de la alternativa, considerando las posibles consecuencias y sus probabilidades asociadas. En la investigación de operaciones, el valor se suele expresar en términos monetarios, pero también puede incluir otros criterios como la satisfacción del cliente o la eficiencia operativa. La infunción e información. Es cualquier dato o conocimiento que reduce la incertidumbre sobre las consecuencias de las decisiones. En la investigación de operaciones, la información se obtiene a través de diversas fuentes, como estudios de mercado, análisis de datos o experimentos. La racionalidad se refiere a la capacidad de tomar decisiones que maximizan el valor esperado, considerando toda la información disponible. En la investigación de operaciones, la racionalidad es un objetivo ideal que se busca alcanzar mediante modelos y métodos de análisis. A continuación, les voy a hablar un poquito sobre esto de cómo se llevan a cabo en la toma de decisiones en la teoría de decisión. El concepto dice que es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre alternativas o formas para resolver diferentes situaciones de la vida. Estas se pueden diferenciar en diferentes contextos a nivel nacional, familiar y sentimental. Y en un momento vamos a seguir hablando sobre cómo es cada tipo de, de estas palabras, de estos conceptos, pueden fomentar a tal dicha decisión y para qué nos puede ayudar. Continuamos con mi compañero Luis. También tenemos principios, que son 4. Para la teoría de decisión, que son los siguientes. Primero, la racionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que volvemos a un ejemplo básico que es sea en un equipo, sea en una empresa. Debe de haber un líder, un representante, un coordinador. A este lo vamos a denominar como un agente. Debe de ser racional en sus decisiones, es decir, debe elegir el curso de acción que más probablemente conduzca al resultado deseado, a donde queremos llegar. También seguimos con la maximización. ¿Qué es esto? Un agente debe de elegir el curso de acción que más probablemente conduzca al mejor resultado posible. Incluso también mejorar y maximizar nuestra producción y ganancias. Luego, la minimización. También este agente debe de elegir el curso de acción que más probablemente conduzca al resultado menos malo posible. Incluso también minimizar pérdidas. Y la satisfacción. La satisfacción cuenta por 3 áreas. Primero sería este agente, el representante, que esté satisfecho con los resultados a tales tiempos, a largo, corto o mediano plazo. También a gente a su alrededor que trabaja con ellos. Y por último, al consumidor final, a los clientes. En una conclusión, podemos decir que al momento de tomar una decisión es importante que se pueda estudiar el problema de la situación y considerarlo profundamente para elegir el mejor camino a seguir según las diferentes alternativas y operaciones. Continuamos con la siguiente diapositiva. Bueno,
Tomando en cuenta lo que me decía mi compañero Luis, quisiera agregar algún tipo de característica que nos pudiera ayudar en esto. Y va fomentando con este concepto. Dice que la teoría de decisión es un estudio formal sobre la toma de decisiones, los estudios de casos reales que sirven de la inspección y los experimentos. Se denominan teoría descriptiva de decisión. Los estudios de la forma de decisiones racionales, que es lo que nos comentaba nuestro compañero Luis, que dice que se utilizan la lógica y la estadística, que se llaman teoría preceptiva de decisión. Un proceso de decisión en cuanto a la solución de un problema de forma general se presenta a través de características principales, que pueden existir al menos dos posibles formas de actuar que llamamos alternativas o acciones, incluyentes entre sí de manera de la actuación según una de ellas de imposibilidad, cualquiera de las restantes. Mediante un proceso de decisión se elige una alternativa que es la que lleva a cabo. Ahora sí, siguiendo con mi diapositiva, por favor. Ahora podemos ver que las buenas decisiones no se logran fácilmente, son sino el resultado del arduo, ordenado proceso mental. Las condiciones cambian, así que no podemos exponernos a riesgos. Es muy importante que nuestro trabajo como ingenieros es ver la alternativa que más llegue o tal vez llevar, dependiendo de cuál sea nuestro factor, a llevar una mejora o una ganancia, que es lo que hemos estado platicando. Para llevar a eso tenemos que prevenir todo cual tenga que ser nuestro riesgo, nuestra problemática, sea inesperada o esperada. Tenemos que ver varias soluciones. Es por eso que a continuación de cada uno de estos temas que nos da la unidad, nos dan diferentes y varios modelos que nos pueden servir y ayudar, el cual es importante identificarlos. Por ejemplo, tenemos que ver mucho en factores como decíamos que esto mentalmente, ¿cuál sería nuestra factibilidad? ¿Cuál sería nuestra mejor opción en las continuaciones que pudieran ver nuestro objetivo? Por supuesto. Por ejemplo, tenemos que ver qué se puede hacer antes de tomar una decisión y posteriormente qué es lo que puede ocasionar. Hay dos conceptos importantes en esto, que dice que es priori, que es independientemente de la experiencia, es decir, que ésta supone pero no puede explicar, aunque sea necesario, la posibilidad de las experiencias. Dice que no designa pues una anterioridad psicológica, sino una anterioridad lógica de validez. Posteriormente, ¿qué es lo que hablamos después de tomar después de tomar nuestra decisión? Dice que proviene o depende de la experiencia. Es la filosofía escolástica, o sea, el razonamiento, que asciende del efecto a la causa o de las propiedades de una cosa a su esencia. La teoría de la decisión proporciona un marco conceptual y herramientas valiosas para la toma de decisiones efectivas en la investigación de operaciones. Al aplicar estos conceptos y métodos, los analistas y decisores pueden abordar problemas complejos con mayor rigor y sistematicidad, considerando la incertidumbre y el riesgo de manera explícita y buscando optimizar el valor esperado de las decisiones. Hay que ver varios factores de los que conllevan que a continuación vamos a seguir viendo. Continuamos con mi compañero, por favor. Bien, aquí también tenemos un personaje que es Lemoyne. Define que decidir es identificar y resolver problemas que presenta toda una organización. El proceso de decisiones es la existencia de un problema. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando nosotros tomamos una decisión, incluso un ejemplo sencillo puede ser en casa, que vamos a decidir, no, a lo mejor ahora me voy a poner a hacer otra actividad, o voy a mejorar en algo, o voy a hacer primero mi tarea antes de salir. Tomar esas decisiones significa que ya tenemos una problemática de
ambientes, ¿sí? Con el ejemplo de salir o hacer primero los deberes, ya es una problemática. Ya una vez que lo identificamos, tenemos que empezar a ordenar nuestras ideas, poner límites, incluso prioridades. En esto, cuando tomamos las decisiones, tenemos que ir analizándolas, viendo qué es lo que nos va, si va a llegar a impactar o alterar el futuro de nuestra decisión. Incluso, también podemos, bueno, constamos de tres fases principales, que sería primero la investigación, que es la exploración del ambiente sobre las condiciones que requieren las decisiones. Los datos de entrada se obtienen, se procesa y se examina en busca de indicios que pueden identificar problemas u oportunidades. El diseño es invención, desarrollo y análisis de los posibles cursos de acción. Esto involucra los procesos para entender el problema, para generar las soluciones y para probar las soluciones según su factibilidad. Y también contamos con la elección. Es la selección de una alternativa o curso de acción entre aquella que están disponibles, se hace la selección y se implementa. Es lo que les hablaba. Incluso también tenemos unas etapas que se van a ver después. Entonces continuamos con mi compañera. Bueno, las etapas de tomar las decisiones dice que este proceso se puede aplicar tanto a decisiones personales como una acción de una empresa, también decisiones individuales como grupales. Dice que estos estudios se hacen más complicados cuando hay más de un individuo, cuando los resultados de diversas opciones no se conocen con exactitud y cuando las probabilidades de los distintos resultados son desconocidas. Este teorema de decisión comparte características con el teorema de juegos, aunque el teorema de decisión, el adversario es la realidad en vez de otro jugador o jugadores. ¿Qué nos quiere decir esto? La toma de decisiones en una organización se circunscribe a una serie de personas que están apoyando el mismo proyecto. Debemos empezar por hacer una selección de decisiones y esta selección es una de las tareas de gran trascendencia. Con frecuencia se dice que las decisiones son algo así como el motor de los negocios y en efecto, de la efectuada selección de alternativas depende en gran parte del éxito de cualquier organización. Una decisión puede variar en trascendencia y connotación. Las personas consideran a veces la toma de decisiones como un trabajo principal porque constantemente tienen que decidir lo que debe hacerse, quién hacerlo, cuándo y dónde, y en ocasiones hasta cómo se hará. Sin embargo, la toma de decisiones solo es un paso de la planeación, incluso cuando se hace con rapidez y dedicándole poca atención o cuando influye sobre la acción solo durante unos minutos. Tiene que ver cada proceso de cada uno de estos. Estas etapas nos ayudan a desarrollar diferentes formas. Dependiendo de cuál sea nuestro proyecto o cuál sea nuestro objetivo aplicar cada una de estas decisiones, se tiene que tomar en cuenta por el principio y por el final. Como lo comentábamos anteriormente, era ver al principio cómo se podría hacer y al final qué pudiera ocasionar ahora sí que esta decisión. Entonces, para ir llevando el proceso, tenemos que ver cómo se empezaba, ¿no? Lo que comentábamos hace un poquito, ver cuál era nuestra problemática, cómo efectuarla, qué tenemos, qué tenemos en mente, ver en tanto cuál es la solución. También hay que ver varios factores, el tiempo, la inversión puede ser, el costo, eh, todos estos factores son muy indispensables al tomar la decisión en un proyecto que cuando se está tomando el tiempo, ¿cuántas personas lo están elaborando? ¿Qué, ¿Qué importancia tiene este proyecto para nuestro futuro? Y si estamos hablando de una empresa o si estamos hablando personalmente, ¿qué giro puede tomar para cambiar tan solo las cosas?
Dicen que a veces consideramos la toma de decisiones como un trabajo principal porque constantemente tienen que decidir lo que debe hacerse. Y es a lo que vamos, o sea, ¿quién puede tomar este mando? ¿Quién puede ser el líder de este proyecto, de tomar esta decisión? ¿Y cómo efectuarla? Continuamos, por favor. Bien, para complementar lo que me dijo nuestra compañera, tengo aquí 5 etapas que son la toma de decisiones. Tenemos la etapa número 1, que es la identificación del problema. ¿Qué es esto? Que es definir o identificar el problema. O sea, es buscar las posibles causas que lo originaron. Es hacer un diagnóstico. A veces se piensa que el problema es obvio, que se define por sí mismo. Esto en general no es cierto. Entonces, ese es nuestro primer punto de partida. Después tenemos la etapa número 2, que es la identificación de los criterios. Una de las competencias más valoradas en un gerente es su buen criterio para tomar decisiones que sean acertadas y como consecuencia de ello generen beneficios para toda la empresa en su conjunto. Esta valoración es mayor aún cuando la decisión se relaciona con resolver un problema no estructurado, complejo y que supone analizarlo desde muchas perspectivas. También para tomar buenas decisiones que resuelvan los problemas complejos, se aconseja tener en cuenta 3 criterios, que es el criterio económico, crecimiento profesional y servicio hacia los demás. Son como los ejemplos que les puse o más bien les mencioné anteriormente. Después continuamos con la etapa número 3, desarrollo de alternativas. El desarrollo de alternativas consiste en ser capaz de obtener y presentar todas las alternativas factibles que podrían resolver el problema con éxito. Y seguimos con la etapa número 4, que son las análisis de las alternativas. El análisis de las alternativas, el responsable de la toma de decisiones en la empresa debe estudiar minuciosamente las alternativas que se han propuesto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ya todo el personal, o todos los que son miembros de algún equipo, empresa, etcétera, toman sus decisiones, comparten las decisiones, analizan bien cómo va a influir en su trabajo, si no va a influir o impactar en otras áreas, de cuánto tiempo estamos hablando, y incluso ver si en verdad va a generar más ganancias de lo que ya teníamos, porque el motivo principal es mejorar e ir subiendo, porque tenemos precisamente esos problemas y tenemos que mejorar e innovar. Entonces, aquí seguiría la etapa número 5, que sería la selección de la alternativa. Para esa selección debemos tomar en cuenta que siempre va a haber riesgos, pero en esa selección de alternativa se ha sido elegida porque nos promueve o nos atrae menos riesgos y más ganancias y más producción. Entonces, este tema se ha tratado de eso, de la teoría de la identificación de decisiones. Entonces, ese por nuestra parte sería nuestra presentación, pero para antes de terminar, mi compañera les va a presentar un, un ejemplo. Claro que sí. Para complementar lo que de las etapas que había dicho nuestro compañero Luis, dice que la decisión se toma primero y después ocurre uno de los estados de la naturaleza que puede ser influyentes en dicha decisión. Una vez tomada nuestra decisión, solamente ver si fue la mejor hasta que haya ocurrido el estado de lo que del giro que queremos dar. En general, lo ideal sería tomar la decisión que arroje el mayor rendimiento. Es aquí en donde los métodos de la teoría de decisiones ayudarán a que esta decisión se acerque en tanto sea posible a la mejor decisión recomendada. Y es aquí es donde voy a empezar sobre este ejemplo.
Yo quise tomar este ejemplo porque es uno que a simples rasgos las personas no pueden ver, pero que lógicamente hemos tomado sin quererlo ver y sin saber, por supuesto, porque a veces se puede ver muy poquito cuando, un ejemplo, un negocio de jugos. Nosotros, nuestro mayor factor es de producción, por así decirlo, es ir a la central de abastos, que es un ejemplo muy poquito común, pero que los ciudadanos de aquí, de Iztapalapa, de Ciudad de México, lo tomamos en cuenta. ¿A qué me refiero esto? Esta persona, imaginemos un vendedor de jugos, tiene que ver qué camino tomar, qué costo o gasto, por así decirlo, eh, le cuesta si tomar un taxi o si tomar un autobús o si tomar una combi y también la medida de dónde viene. Ahí vamos un punto. ¿Qué conveniente es ir para esa persona, traer su mercancía? Si traer la naranja de la central de abastos, donde le dan a un cierto peso el kilo, y o comprarla cerca de donde esté su negocio, pero le cobran un poquito más o un poquito menos. Y son varios factores donde aquí me muestra mi cuadro que es el estado de naturaleza. ¿Qué me refiero con el estado de naturaleza? Tanto te puedes ahorrar como el comprarlo aquí, puedes ahorrarte, sí, el dinero del pasaje, o también puedes verlo de otra manera como qué tiempo te haces en llegar a dicho lugar para comprar tu mercancía. O sea, es nuestra decisión ver cuál es nuestra más factible. Entonces es a lo que voy aquí. Este método se me hizo muy importante, que es una forma de tomar una decisión, y se llama matriz de ganancias o pérdidas, que esto lo ven mucho en esto de investigación de operaciones, como cierto ejemplo. Dice que esta es una información fundamental para los problemas en teoría de decisión. Se encuentra representada en una matriz de ganancias o pérdidas. Nuestros valores son las ganancias, que son el estado que se encuentra aquí de estado de naturaleza, para cada posible combinación de decisión con respecto al estado de la naturaleza. Dice que el proceso de decisión es el siguiente. Aquí, en nuestra columna de decisión, tenemos varios puntos de factores. Retomando el ejemplo que les digo sobre la juguería, esos pueden ser las alternativas, tanto el costo, el gasto, qué tomar o qué no, y cuál es nuestra ganancia o cuál es nuestra pérdida al final de estos dos factores con los que queramos combinar. Para cada posible combinación de decisión con respecto al estado de la naturaleza, es eso. Tenemos que tener un total y de ahí derivar qué nos conviene. Si la naranja que compro en la central de abastos me cuesta menor el kilo y con eso puedo retomar mi inversión y a qué precio lo puedo dar y qué ganancia me puede generar en el mercado. Hay que ver también el estado de naturaleza, que tiene que ver tanto la competencia, como ya lo habíamos visto, tanto la demanda, o sea, qué tan generado está este negocio en dicha localidad, en dicho lugar, qué posibilidad o qué problemática me puede dar. O sea, también los tiempos tienen que ver mucho. Tanto puede haber lluvia, como lo comentábamos con el paraguas. O sea, qué tan factible nuestra mercancía, nuestro negocio puede dar frutos a ciertos rasgos, o qué demanda puede haber. Tomar una decisión de qué voy a hacer para yo tener una ganancia o tener una pérdida es fundamental en este estado, y más como nosotros de ingenieros en logística, es nuestro trabajo solucionarlo a tiempo, en forma y que dé frutos. Bueno, a continuación vemos la bibliografía. Para nuestro, fue un placer
poderles explicar todo esto. Esperemos les haya gustado. Ahí estábamos viendo la bibliografía, por supuesto, los que gusten buscarla, también los anexaremos. Y pues muchas gracias, muchas gracias por escucharnos, por ponernos atención. Espero les haya gustado nuestra presentación y pueda servirles, claro, en un cierto momento. Y como dice mi compañera, incluso este ejemplo que nos puso al final puede ser más enriquecido en nuestro siguiente punto, que van a ser nuestro mismo equipo, pero con nuestras compañeras que faltaron, que serían nuestros criterios de decisión determinísticos y probabilísticos. Este se enfoca más a este tipo de problemas que dio nuestra compañera y así, igual enriquecerlo y hacerlo más a detalle y que se entienda mejor. Entonces, eso sería todo por nuestra parte y espero les haya gustado. Muchas Gracias. gracias a todos. Gracias.